Bueno, pues continuamos. Buenas tardes de nuevo. Hemos hecho esa mirada internacional anteriormente con Rüdiger Wijsenbart, esa mirada europea, yo diría incluso que mediterránea de Luigi Español. Y ahora vamos a hacer un salto y vamos a darnos una vuelta latinoamericana. La edición en América Latina es el título que lleva este diálogo. Les recuerdo el formato. Ellos van a hablar unos minutos cada uno, van a hacer una exposición personal y después establecerán un pequeño diálogo y ustedes podrán enviar sus preguntas para participar en este correo electrónico preguntes@editabarcelona.com y yo, como una especie de defensor del oyente, pues les lanzaré las preguntas que ustedes me envíen al ordenador. Va a hablar en primer lugar Guillermo Willy Sabelson, agente literario, hombre muy cosmopolita. De hecho, pues él tiene un recorrido vital que le lleva de Buenos Aires a México, Madrid, Barcelona. Le pedí, como a todos los ponentes, algún libro disruptivo, alguno de esos libros, ¿no?, que le hubiera un poco abierto una ventana. Y él me nombró dos. Uno, La República Mundial de los Libros, de Pascal Casanova, por cierto, de Anagrama. Y otro, que yo no conocía, el escritor y su editor, Una pareja infernal, de Sylvie Pérez, una periodista del Express, y en cuanto a él lo empecé a buscar y realmente el libro tiene mucha miga y también será un tema que se hablará durante estas jornadas, la relación entre el escritor y el editor. Así, por tanto, Guillermo, tu turno, adelante. Muchas gracias. Mi breve participación, trataré de que sea breve, no es la de un agente literario, sino la de un observador de la situación de la industria editorial latinoamericana. El primer concepto que quisiera transmitir bien es que todo análisis no depende solo de la información estadística precisa con que trabajemos, que en el caso de América Latina es mala, sino del marco teórico desde el cual trabajamos o pensamos, y el mío es el de Pascal Casanova, del libro que mencionó, Países Centrales y Países Excéntricos, y fundamentalmente del punto de vista. Esta idea del punto de vista es tal como se utiliza en el cine. Las cosas se ven según dónde ubicamos la cámara. En ese sentido, España no es un país central en la industria editorial. En especial si la miramos en un gráfico global, ahora por favor que tengo, comparado, acá pueden ver que en el panorama internacional del mercado del libro, desde España somos lo que se denomina un país excéntrico, al lado de Estados Unidos, China o Alemania. Aunque insistimos en que los castellanohablantes somos un mercado de 350 o 400 millones de personas, en términos culturales tampoco somos centrales. Entre el 55 y el 60% de los libros que se traducen en todo el mundo son de origen anglosajón. 55 a 60% de los libros traducidos en el mundo son de origen anglosajón. Los libros que se traducen del español a todos los demás idiomas del mundo no llegan al 3%. Sin embargo, si cambiamos este punto de vista, mejoramos mucho nuestra autoestima, porque pasamos a mirar el mercado de nuestra lengua. Perdonen. Si miramos el mercado de nuestra lengua, nos encontramos con que España sí somos un país central, con referencia a otros países menos centrales o excéntricos, cuya participación la pueden ver claramente aquí. Como dijo antes Luigi Español, es muy difícil
comparar estadísticas del mismo periodo del mismo año. He tratado de hacer malabarismos basados en la información de las cámaras editoriales de cada país e información que he pedido a los dos grandes grupos como para cruzar todo. Si por cada dólar que todos los países, o euro, como si da igual, que todos los países latinoamericanos juntos le venden a España, América le compra 10, por cada dólar que todo América vende a España le compra 10, y miramos desde aquí, donde estamos sentados, podríamos decir que la situación de América Latina no está nada mal. La presencia del libro español en América Latina, sin tener en cuenta dónde está impreso, que es un concepto de pocos años, es enorme. La oferta, el 75% de la oferta es de empresas cuyo centro de decisión está en España. Y digo centro de decisión porque ya no podemos usar conceptos de accionistas, domicilio fiscal y una cantidad de cosas que no son tan claras, ni nacionalidades. O sea, el 75% de la oferta de libros españoles en América es de origen español. En cambio, la presencia de editoriales latinoamericanas en España es absolutamente marginal, ni hay estadísticas. Podemos verlo en este cuadro, que es del año 2015, con una excepción. México ha importado de todos lados 351 millones de dólares y ha exportado 173. Si somos exportadores desde aquí, México está muy bien. Si somos exportadores desde México, tenemos un déficit de más del 50%. Lo mismo Colombia y lo mismo Argentina. En Argentina, en el año 2016, hubo un cambio de política económica y una apertura a la importación que estaba restringida. En un año, fíjense lo que sucedió. La exportación subió, en un año, de 41 millones de dólares, la importación subió de 41 millones de dólares a 126 millones de dólares. La exportación también subió, pero el déficit subió también. Los tres principales mercados de América Latina, que son estos tres, exportan 257 millones de dólares e importan 684. No está ahí. Exportan 257 e importan 684. Compran 3 veces más de lo que venden. Si nuestra mirada en esa cámara cinematográfica imaginaria está puesta aquí, podemos decir con mucha certeza que América Latina está muy bien. Exactamente lo mismo durante todos los años de la crisis han dicho el Banco Santander y el BBV. El 60% de nuestros beneficios vienen de América. Con mucha menos trascendencia mediática, escuché lo mismo en casi todas las editoriales. Pero hay otro problema. En 2016, el 73% de la exportación de libros de España fue a América Latina. 73%. Pero atención, las cosas cambian y a veces de manera inesperada. La centralidad de España como principal proveedor está en jaque. El total de importaciones de América Latina, del total de importaciones de América Latina, el 26% lo vende Estados Unidos, el 18% China, y España, que había sido el proveedor del 98%, apenas vende el 19,2%. O sea, ¿qué es lo imprevisto? Que como españoles nos ha surgido una competencia bastante inesperada. Ya no es la lengua la que nos unifica, como decimos desde hace 500 años.
España está perdiendo su ubicación privilegiada a manos de Estados Unidos y de China. Estamos ante el riesgo de algo que ya nos pasó. Un día nos despertamos y había caído el muro de Berlín. Si este mismo cuadro lo miramos desde México, desde Colombia o Argentina, la cuestión del estado de la industria editorial local se vería de una manera muy diferente. El año 2016, que Argentina multiplicó por 3, su importación, que fue el 2016, este año el presidente de la Cámara de la Industria Editorial y la Feria del Libro de Buenos Aires declaró: los datos de 2017 muestran una caída respecto de 2016 y 2015. El sector perdió casi un tercio de la facturación de estos 2 últimos años. Quiere decir que Argentina perdió casi un tercio de la facturación, visto desde ahí. Visto desde aquí, le hemos vendido 3 veces más. La época de oro de la industria editorial latinoamericana entre 1930 y 1950, años en que Argentina se convirtió en el principal exportador mundial de libros en español, no obedeció a una estrategia industrial o cultural. Fue solo como el efecto secundario, tal como usan los médicos, cuando te dan un medicamento que te produce un efecto que no estaba previsto. Fue un efecto secundario de la dictadura y la censura durante el periodo negro franquista español. La mayoría de los libros fundamentales de esos años, tanto literarios, para mencionar lugares comunes como Joyce y Proust, o de pensamiento como Freud y como Marx, se contrataban, se traducían y se publicaban en México y Argentina. Y cada uno de esos países los exportaba a todos los demás, incluso algunas trastiendas de Madrid y Barcelona. Hay una imagen ya popular de la que soy testigo de don Juan Grijalbo, editor catalán exiliado en México que todo el mundo conoce, sentado en su stand de la Feria de Frankfurt, con la chequera sobre la mesa, comprando derechos de autor en vivo, haciendo recibos y precontratos que una secretaria, que la recuerdo muy bien, era una señora muy gorda que estaba al lado y sabía alemán, inglés, francés, redactaba un precontrato, un recibo, don Juan hacía el cheque, lo entregaba y compraba los derechos. Usaban papel carbón, ¿eh? Don Juan Grijalbo sabía que para poder exportar lo estratégico era tener contenidos, no soporte, aunque entonces no se lo llamaba así. Él iba a Frankfurt con una chequera en dólares, con una secretaria, con papel carbón, con los contratos, compraba y se lo llevaba a México donde fabricaba. Como sabemos, años después se trasladó a Barcelona. Me he centrado en el negocio del libro, sin tocar la cuestión cultural, porque casi todo lo dicho se puede traspolar. De los 10 títulos más vendidos en América Latina en 2017, según información del CERLALC, 6 son de autor anglosajón. 1 es un clásico francés de un aviador y 3 son de escritores latinoamericanos, García Márquez, Isabel Allende y Laura Esquivel. Los 3 pertenecen a editoriales españolas. Quiere decir que desde España no solo se publican bestsellers internacionales, sino también latinoamericanos. Para terminar, ¿qué ha sucedido en América Latina? La inestabilidad política y económica de las últimas décadas, la dificultad para navegar entre inflación y devaluación y la alternancia de gobiernos que prohibían o abrían la exportación, sin generar una política estratégica para la industria editorial que durara más que una legislatura, más las restricciones para acceder a divisas que permitieran comprar derechos de autor, dañaron de manera casi irreparable la industria editorial local. Argentina y México desaparecieron del mercado mundial de la compra de derechos de autor. Se quedaron sin contenidos para exportar. En Colombia,
las exportaciones cayeron en 10 años de 178 a 38 millones de dólares. En los momentos de crisis económica o de problemas de sucesión en las empresas, las principales editoriales latinoamericanas dejaron de serlo, se convirtieron en españolas. Y para finalizar, volviendo al tema que nos convoca, habrá que pensar muy bien qué queremos hacer, dónde y cómo queremos innovar. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. ¿Estuve bien de tiempo? Vamos fenomenal. Gracias. Bueno, pues ahora es el turno de Ricardo Cayuela, él es director editorial de Penguin Random House en México. Y bueno, él es mexicano, ha estudiado en Madrid y bueno, su madre era hija de catalanes. Cuando estábamos comentando esto, Guillermo dijo, típico producto latinoamericano, ¿no? De alguna forma, esta mixtura, ¿no? de aquí a allá tan característica. Cuando le he preguntado por el libro, como a todos los ponentes, ha dudado un poco y ha dicho, El hombre que fue jueves de Chesterton, leído en edición española, por cierto, porque explica que ese libro me contó cosas de mi país que yo mismo no había entendido hasta entonces. Ricardo, que me había estado pasando, nos hemos pasado unas notas por correo electrónico sobre lo que íbamos a comentar en el diálogo, cuando ha llegado aquí ha dicho, mira, he cambiado de idea y voy a hacer otra cosa y a ver si va a ser un poco controvertido. Y le he dicho, bueno, a eso venimos, quiero decir, además de, en fin, de contarnos pues, grandes teorías, un poco a ser disruptivos y, bueno, pues agradezco además que Ricardo vaya a ser disruptivo. Así que tu turno. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que el juego de ópticas del que hablaba Willy Chavelson nos puede ayudar luego para la discusión, porque me parece muy interesante cómo el mismo dato, la misma información cambia según desde dónde la mires y cómo la analices. Pero yo ayer, pensando en esta participación, decía, ¿cuál es la pregunta central que un latinoamericano tiene que hacer hoy al gremio editorial en Barcelona? Y para mí la pregunta que yo quiero hacerles, aunque no estoy con el gremio, ¿no? Es, ¿Barcelona quiere ser la capital editorial del idioma? ¿Quiere seguir siendo? Si la respuesta es sí, saber que eso tiene inevitablemente unas consecuencias. No me meto obviamente en lo político, que no es de mi interés ni muchísimo menos, ni me meto en la obvio vida de la lengua catalana, su cultura, sus referentes, etcétera, que me fascina y que conozco por vía materna. La pregunta es, ¿sí quieres ser la capital del idioma español de la edición? Por cierto, como lo ha sido desde tiempos inmemoriales, desde que se inventó la imprenta. La primera edición del Quijote en lengua española, en territorios de lengua española, fue la de Barcelona. Y así hasta el presente. Y siento que esa discusión es crucial para el futuro de la edición desde Barcelona. Se ha hablado muchísimo, se dice, se comenta, todo el mundo lo sabe, la importancia de Barcelona para el boom latinoamericano, que en realidad es la combinación de una agente literaria genial que inventó el oficio al tiempo que lo practicaba, Carmen Balcells, y un editor como Carlos Barral, que tenía un olfato muy particular. Y de esa combinación, en el tardo franquismo, que se congregaron aquí unas ansias de libertad brutales, unas ganas de reinventarse como sociedad y la suerte de que había muchos grandes latinoamericanos viviendo o pasando por aquí, se empezaron a editar, a premiar, a legitimar y a exportar a nuestros propios países. Nosotros descubrimos a los autores latinoamericanos, salvo a los locales, que estaban mal editados, aislados y un poco autistas en nuestros propios países, gracias a las ediciones que se hicieron aquí, desde el trabajo que aquí se hizo. Y eso además tiene una repercusión que no solo es económica o cultural, sino que tiene un impacto, vamos a decirlo así, simbólico gigantesco. Porque además
¿Qué pasó cuando se empezó a editar aquí a Guillermo Cabrera Infante, a Mario Vargas Llosa, a Gabriel García Márquez, incluso a Sergio Pitol, a Cortázar, etcétera? Que también se vio que eso era hacia atrás inagotable. Yo creo que Rulfo viene después de ellos, aunque hubiera escrito antes, porque se empezó a conocer gracias a eso. Y lo mismo le pasó a Octavio Paz, y lo mismo le pasó a Borges, que era ya una voz absolutamente consagrada por la revista Sur, por sus libros, por lo que significaba en el Mar de la Plata Jorge Luis Borges, pero que en realidad su internacionalización es casi paralela al boom por el efecto del boom. Y así en muchos nombres y muchos espacios. Y esta decisión, que es una decisión que tiene que reflexionar Barcelona y asumirlo, no digo Cataluña, digo Barcelona, me parece que es crucial porque de ahí dependen y se desprenden muchas cosas. Hace unas semanas yo leí una conversación en la que participaba Claudio López Lamadrid, el editor de gran leyenda de la edición que está aquí con nosotros, ¿no? De literatura Random House y de Reservoir Books, donde decía lo que se está trasladando desde la capitalidad del idioma a México. Y yo creo que en cierto sentido no es posible, porque los países latinoamericanos no reconocemos en otro país latinoamericano una posible centralidad. Aunque sea una caja de resonancia, aunque sea un espacio de legitimidad, aunque haya una potencia cultural, aunque tengamos la FIL de Guadalajara, el escritor colombiano sigue necesitando un espacio que ve neutral, y esa neutralidad no puede estar en Madrid porque es la vieja metrópoli, es la rectora, es la que tiene la RAE, es la que nos, en cierto sentido, ha sido la cabeza de la colonia, pero sí puede ser Barcelona. Y la pregunta es, ¿Barcelona quiere y puede seguirlo siendo? Y de ahí, ¿qué cosas se desprenden para Barcelona? Por ejemplo, pienso en voz alta, los estudiantes de bachillerato en Barcelona van a renunciar a Carpentier, a Neruda, a Vallejo. No hablo de renunciar a lo propio, pero están preparados para entender esa riqueza cultural que tiene 6 premios Nobel, que tiene el universo musical más impresionante del mundo, que tiene un entramado muy delicado de vacas sagradas, de vanguardias, de suplementos, si están renunciando a esa riqueza, a esa biculturalidad, y una de ellas que pueden encabezar en términos culturales, en términos económicos y en términos simbólicos. Y me parece que ahí es donde podríamos, no sé, establecer un debate que me parece que en el que estamos además todos interesados. No veo a un escritor colombiano, el que sea, chileno, el que sea, argentino, el que sea, que quiera que México sea su plataforma de lanzamiento internacional, porque no nos aceptan esa neutralidad, porque saben que hay, no rencillas, hay una discusión permanente entre nosotros, no nos miramos. Por cierto, el mexicano jamás mira hacia el sur, que es su propia ceguera. Esto que le reclamo a Barcelona no lo hace México, por supuesto que no. Las ventas de libros que decías, nuestra mirada está en Estados Unidos, así nos ha ido en el último año y medio, nuestra mirada está en Europa, y si miramos a América Latina es desde una aire de superioridad que es ridículo, contraproducente y sobre todo mentira. Pero casi le pasa lo mismo a un peruano culto que necesita la reivindicación desde Madrid o desde Barcelona, y así en todos nuestros países. ¿Qué implica para Barcelona eso? Que tiene, por ejemplo, el sistema de agencias literarias más importantes, obviamente, del idioma y uno de los más competitivos del mundo. ¿Qué implica para las editoriales que desde aquí producen algunos de los libros, como daba buena cuenta las cifras de Willy Chabelson? Hay esos redactores, hay esos correctores, hay esos medios de comunicación que lo puedan difundir, que lo puedan propagar. ¿Eso puede convivir con la lengua propia? ¿Debe hacerlo de manera natural o no? ¿Está en disputa? ¿Por qué esa disputa? Por cierto, la incomodidad de Barcelona con Madrid, en cierto sentido, también es de las grandes metrópolis y ciudades americanas, porque era nuestra vieja metrópoli. Entonces, ¿por qué renunciar a esa capitalidad cultural? ¿Y qué riesgos
y qué implicaciones tiene. Además que una ponencia yo quería como soltar el tema, no lo preparé como mis slides de mercado y de espacio que habíamos conversado con Antonio, pero que me parecía que podía servir como arranque de una discusión. Entonces no tengo una hipótesis, no tengo resuelta la hipótesis, pero sí tengo clarísima que esa es una inquietud y una pregunta que se tiene que hacer el gremio editorial en Barcelona y que debe hacérselo además sin prejuicios y sin renunciar a lo propio, evidentemente. Dicho de otra forma, y con eso acabo, Barcelona quiere ser una cómoda, burguesa, organizada y hermosísimo parque temático, en donde todo está resuelto, tiene las mejores vitrinas del mundo, los mejores hoteles, los mejores restaurantes y los mejores espacios. Esa es una decisión y es legítima. O quiere ser el corazón conflictivo, vivo, en problemas de una lengua de 350 millones de habitantes, con el bono demográfico a favor y con toda la riqueza y conflicto que eso implica. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Me parece muy interesante el tema y creo que a eso venimos, ¿no? No a autofelicitarnos, sino precisamente, bueno, a ver qué podemos mejorar. Bueno, yo lo que querría, os animaría, ¿no? En este diálogo, ya sabemos que nadie tiene la receta mágica de nada, pero que entre los dos un poco nos ayudaréis a pensar ¿y qué tendría que hacer Barcelona? Es decir, ya vemos un poco lo que no se está haciendo, pero ¿cuál sería un poco por dónde empezar para recuperar un poco ese hilo que se ha perdido? Desde luego no lo sé, quizá a ver, Willy nos puede, Guillermo, esta reflexión a ti, ¿qué te mueve? No tengo una respuesta. Por lo pronto, tenemos que tener la capacidad de acotar mientras se resuelve el conflicto Cataluña-España. Porque hay esencias estratégicas que están por fuera de este conflicto, como la que plantea Ricardo. Veremos cuál es el futuro, cuánto se demora, a qué se llega, qué pasa, no tengo la más mínima idea, pero eso no nos puede paralizar en cuanto al lugar increíble que ha tenido Barcelona como capital de la literatura latinoamericana y del negocio del libro en la lengua castellana, que se diluye y no es que se lo lleva a Madrid, se lo llevan los chinos, se lo lleva a Estados Unidos. Y mientras estamos en una discusión en la cual no participo y que debemos tener claro que eso no es una no toma de posición, sino que hay que hablar de cosas diferentes. Es como que mientras nos peleamos con Madrid perdemos las playas de Cataluña, más o menos así. ¿Merece la pena? No. Y quizá yo creo que asumir sin complejo, con orgullo y con libertad, que el español también es tuyo y que renunciar al español como vehículo de cultura estás cometiendo un grandísimo suicidio. Eso no quiere decir que todo lo que se hace con el catalán no sea correcto y que yo defienda. Es que puedes hacer las dos cosas. Y que si tú renuncias a eso estás cometiendo, casi diría, un suicidio cultural. No por tu discusión con Castilla o con Madrid, donde hay una igualdad de fuerzas y que te puede llegar a confundir, olvides el elefante en la habitación, que es la lengua española, América Latina y lo que eso ha sido. ¿De verdad vas a renunciar a eso? ¿En serio estás seguro que vas a renunciar no sé, me parece que ese es, y es un debate que tiene que hacer la ciudad, ni siquiera creo que fuera de Barcelona, ¿no? Y es un debate en el que están, o deberían estar los editores, los periodistas culturales, los agentes literarios, y hacerlo con valentía, porque además no implica renunciar a lo tuyo, al contrario, lo vas a poder defender mejor si tienes esa caja de resonancia. Es que hasta como utilidad propia, si solo tienes tu lengua propia, ningún debate trasciende ni ninguna defensa. Las mejores defensas que yo he escuchado del catalán las he escuchado en castellano, que es la lengua que domino.
y es en la lengua en la que puedes dar también esa batalla, ¿no? Entonces, me parece que hay un punto ciego que no están viendo algunos actores. Digo, estamos simplificando de una manera monstruosa y pido perdón por eso. No, por señalar asuntos más concretos, hablabais también de los planes de estudio, ¿no? Por ejemplo, las lecturas, que es una cosa que va a formar futuros lectores. Es cierto que, bueno, pues en mi época se leía La ciudad de los perros, se leía Juan Rulfo, se leía Neruda, y eso, no sé, también quizá, me pregunto yo, y no sé la razón tampoco, ese gran prestigio que tuvo la literatura latinoamericana, ¿no? que era un poco un ariete, ¿no? En esa Barcelona del boom, parece que se ha diluido un poco, ¿no? No sé. Pero se ha diluido si tú no lo quieres ver, pero esa riqueza cultural, ahí está. Ahí está Costaín, ahí está William Ospina, ahí está Lina Meruane, ahí está, por no hablar de los ultra consagrados, ahí están. Lo que pasa es que tú tienes que sentir los propios. Y la verdad es que es lo más natural, lo más sano y lo más inteligente que puedes hacer. Y no renunciar a eso. Yo digo, leer a Joaquín Verdaguer, a Ausías March y el Tirán lo Blanc me parece crucial. Y que lo puedas entender y manejar en tu propia lengua es fundamental. Pero eso implica no leer o no conocer o no interesarte por todo lo demás que también es tuyo, empezando por todos los autores catalanes que escriben en español con total naturalidad. O sea, ¿quién defiende entonces a Enrique Vilamatas o a Juan Marcé? Si tú ya no reconoces eso como un eje central con orgullo y con naturalidad de tu propia cultura. Bueno, está que arde el correo electrónico. Voy a iros leyendo rápidamente. Tenemos aquí una de Iñaki. Bueno, la leo directamente. En su exposición ha señalado la importancia de las relaciones centros-periferia, dominación, cultura y economía, y se ha referido a aspectos macroeconómicos, inflación, devaluación de la moneda, políticas proteccionistas, etc., señalando la falta de políticas industriales y gubernamentales respecto al sector editorial por parte de los Estados. ¿Podría señalar algunas iniciativas que podrían desarrollarse desde los países hispanohablantes? ¿Apuesta por una política de excepción cultural e iniciativas proteccionistas? Cualquiera de los dos. Es una pregunta que es casi un discurso, me es muy difícil responderla. No, las políticas proteccionistas han demostrado no funcionar en este momento. La realidad está mostrando otra cosa y no tengo ninguna propuesta que hacer, lamentablemente. Una anécdota de esta semana: están reunidos los directores editoriales de América Latina de Penguin Random House en Barcelona, o estamos reunidos, ¿no? Y cuando nos piden una valoración de inicio de nuestro mercado, todos empezamos con la devaluación. Yo incluso hablo de la alerta sísmica y la alerta volcánica y el triunfo de Trump. Y claro, para los colegas españoles es una excentricidad alucinante. Ellos hablan de market share, de apuestas, ¿no? Porque tienen una estabilidad y una plataforma de mercado y un mercado maduro extraordinario. Nosotros, pues si el peso pasa de 12 a 20, como ha pasado en el último año, nuestro margen de maniobra se reduce en un 40-50% de golpe, y nos parece justo y necesario ponerlo sobre la mesa, pero claro, nos miran como, ¿de qué estás hablando? Yo no quiero una conferencia sociológica sobre la identidad de tus países o los problemas de tus países. Entonces, por eso insisto, desde nuestros países es muy complicado. México ha tenido iniciativas panhispánicas, por decirlo, ¿no? Pienso el Fondo de Cultura Económica, fundado desde el gobierno mexicano, pero enriquecido por el exilio republicano español, que coincidió con la formación y con la dictadura franquista y lo llevó a construir un gran catálogo de sociología, de economía, de filosofía, las primeras traducciones de muchos autores, tiene sedes en 9 países, etc. Pero es que en México no hay, desde el gobierno, conciencia de esa riqueza. Y simplemente se le deja morir sin presupuesto, sin apoyo, por más que el actual director sea muy bueno, está más allá de su posible gestión. Es algo que tiene que ver con una falta de mentalidad
para tomar esas fórmulas simbólicas. Y ahí creo que España lo ha hecho infinitamente mejor, y en particular Barcelona. Me llega un apunte que creo que viene muy al pelo para entender también todo el discurso de Ricardo. Perdón. Algo, que nos estamos olvidando de un segmento fundamental de la industria editorial, que son los lectores. En la medida que nuestra política editorial, en lugar de generar lectores, les haga consumir más de lo mismo, iremos consumiendo el mundo de los lectores. Y ahí se acabó todo. Entonces tenemos que hacer una gran apuesta al lector, porque el lector es el que está sosteniendo todo esto, todo eso. No, simplemente apuntar un apunte que lleva al correo electrónico de una persona que, bueno, otro producto latinoamericano, una persona muy cosmopolita, con pie en Latinoamérica, con pie en Barcelona, me dice, menciona que Ricardo es descendiente de Companys. Ricardo, ¿tú eres descendiente de Companys? Sí. Bueno, pues no, bueno, también eso te autoriza de alguna forma a decir, en el sentido de que, bueno, que tu discurso no es un discurso de alguien que habla un poco de oídas, ¿no? Digamos que yo entiendo perfectamente el dolor del exilio republicano y catalán en México. Mi madre, que es nieta de Companys, pues vivió con enorme dolor, nació después de su fusilamiento, pero es uno de los ejes de la vida de mi familia, etcétera, ¿no? Pero yo creo que hay que entender, ver las cosas de un sentido como práctico y más profundo, ¿no? Porque si te quedas anclado en ese dolor o en esa nostalgia, que a mí me toca de tercera generación, y tengo otros 15 bisabuelos, o sea, otros 7 bisabuelos, perdón, no puedes pensar o no puedes actuar, ¿no? Y lo llevo con orgullo, pero sin que sea un dictado de cómo tengo que actuar yo en la vida, ¿no? Tenemos otra persona, Marc, que dice, el señor Xabelson, ¿le da la sensación que desde Cataluña queremos renunciar al patrimonio cultural español? ¿No serán los medios de comunicación del Estado los que quieren dar esa impresión? No lo sé. Difícil, ¿no? Hay varias cuestiones así al respecto, y ya cerramos este bloque. Si queréis, hay una que dice, ¿han notado que el gremio de editores ha cambiado en estos años en Barcelona? Nos pregunta Carolina. ¿Habéis notado algún cambio en el gremio de editores? Yo lo que veo, al menos en Penguin Random House, es una increíble apuesta por la edición local, por la libertad de gestión de cada una de las casas, por un intercambio muy libre de información y de iniciativas, y eso es, yo creo que una de las riquezas y uno de los méritos que ha puesto a la editorial a la cabeza del sector en América Latina. El hecho de que se apuesta mucho también por la fuerza de lo local, ¿no? Antes de venir para acá me decía Melanie Hosch, que es la directora editorial de Penguin Random House en Chile, que una de las cosas que ella ha logrado, que ha transformado incluso diría la industria editorial en Chile, con las iniciativas que tiene desde hace 10 años, es que lo que no ven en Barcelona es que las iniciativas editoriales que nacieron en Barcelona, aplicadas en nuestros países, no solo tienen éxito comercial, sino que transforman realidades. Chile era un país que no tenía una industria cultural al uso, por la dictadura, había grandes autores publicados desde Barcelona, Jorge Edwards, Carlos Franz, Arturo Fontaine, quien tú quieras y mandes, el recuerdo de los premios Nobel, pero luego un lapso en que la dictadura cortó con todo, sin editoriales chiquitas y sin nada. Ella se formó en Barcelona, trabajó aquí 9 años y llega a su país y dice, bueno, pues esto es, vamos a desacralizar la historia patria, y construye unos libros que han vendido enloquecido, vamos a poner a dialogar esto, vamos a empaquetar esto para que tenga una salida más... Y de pronto empieza a dar un enorme éxito editorial, pero sobre todo a construir realidades. Y hoy se puede decir que hay un Star System cultural que implica conferencias, universidades, debates, encuentros, ferias, que nace en buena medida de lo que aprendió en Barcelona y que lo pudo trasladar a una tierra fértil y próspera como la chilena. Eso es lo que yo quiero venir a decir aquí. No lo pierdan, valórenlo, impúlsenlo, defiéndanlo además
abiertamente y con valentía, porque si no, se lo van a llevar a otro lado, como ya estamos viendo, ¿no? Oye, has lanzado un mensaje también que me ha parecido muy bonito, que has hablado, has tenido un recuerdo para Carmen Balcells y has dicho que fue una mujer que se inventó el oficio de la edición a la vez que lo iba practicando. Su hijo Luis Miguel está aquí en la sala. Y bueno, pues al hilo de eso y teniendo aquí a Willy Sabelson, yo quería preguntarte, Willy, bueno, hablamos de innovación, agentes literarios, y los agentes literarios tienen que innovar. ¿Hay algo más que inventar en el oficio del agente literario en estos próximos años? Sí, hay muchísimo que innovar. El problema es que la innovación requiere primero una enorme conexión con el pasado y con lo sucedido y con la tradición. Esa agencia que pensó Carmen Balcells no existe más, pero sin esa base de fundación no existe nada futuro. Hay mucho que hacer porque la definición del lugar del agente literario se va tomando aparentemente sola, pero cada vez es más clara. Ahora, el agente literario no puede, por su propia cuenta y de manera aislada, generar un mercado de lectores. El agente literario podrá convencer al editor de que publique determinado libro, pero lo que finalmente va a generar el fenómeno cultural y el comercial es que un señor pague los 15 euros por el libro que compra, porque todos los gestores intermediarios gestionamos un dinero que no es nuestro, que es el del lector y que se va repartiendo hasta llegar al autor. Entonces yo insisto que la innovación es central mientras no se intente pensar que es destruir lo que hay y hacer algo nuevo. Y esa continuidad es muy lenta, no tiene la velocidad que querríamos que tuviera. Y hay intentos de toda índole. Esto que nos hablaban del audiolibro, ojalá funcione como cualquier soporte que sirva para difundir lo escrito, la literatura escuchada, leída en pantalla, en papel, etc. Pero también pueden ser bastones en los que uno se sostiene para intentar animarse, como fue el libro electrónico. Pero si el libro electrónico se estabiliza en un 10% del mercado, en España es el 5%, en Estados Unidos es creo que el 20 y algo, está muy bien. Hay otro dato, hay tendencias de los lectores jóvenes en las librerías de campus en Estados Unidos que están prefiriendo pagar 3 veces más por el libro en papel que por el libro electrónico. Y edad estudiantes, 18 a 26 años. Sí, se puede comentar, ¿no?, de las agencias, obviamente. ¿Cuál es tu preocupación central hoy como editor? Yo diría, uno, ¿cómo haces para que el libro esté en la discusión digital con naturalidad? Porque hay una epidemia. Todo el mundo está con el celular, con el móvil, a todas horas, todo el tiempo, y consume la inmensa mayoría de tu tiempo libre. Porque además es un espacio de recreación, es un espacio adictivo porque es de reafirmación a través de las redes sociales y es un espacio de cultura. Yo leo en Twitter, sigo a 400 personas que me interesan, que me linkan a textos que me gustan, y de pronto llevo 3 horas leyendo en el teléfono de solo los favoritos que tengo en mi Twitter, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo hacemos para que el libro, como lo conocemos, forme parte de esa discusión y que además, estando ahí, quieras ir al libro y que no se agote la lectura en el propio teléfono, ¿no? Y la otra cosa es, ¿cuál es la nueva enciclopedia británica? Que apostó a que sería eterna porque era la enciclopedia británica, y Wikipedia, que hoy, por cierto, está caída, no, cerrada, la mató directamente y se fueron a la quiebra. ¿Cuáles son las líneas de negocio editorial que ya no puedes hacer porque lo digital lo mató? Por ejemplo, en México tienen todavía, pero esa es una discusión que hacemos, los libros de actualidad política un gran impacto. ¿Por qué? Porque por muchos años eran el espacio en donde podías hablar sin censura de los problemas del país. Hoy, antes de que saques el libro, no solo ya la discusión se agotó en las redes, sino que hay otra discusión más rápida y distinta. Entonces,
es la actualidad política como la conocemos, la nueva enciclopedia británica del libro en México, y qué hacer ahí y cómo acomodarse. Yo creo que es una tarea en la que tenemos que estar los editores, sin duda ninguna, ¿no? Ahí lo que comentaba Willy, bueno, de este caso, estos estudiantes de campus que prefieren pagar 3 veces más por un libro en papel. Él me mandó una anotación por correo electrónico y me pareció una reflexión muy interesante que te ruego que desarrolles un poco, y que decías que no hay que confundir el concepto de innovación con la destrucción o el reemplazo de todo lo anterior, ¿no? Como el libro de papel sigue siendo un soporte perfectamente válido, lo cual no quiere decir que seamos unos carcamales, ¿no? Bueno, a mí me da mucho miedo estas empresas que son tanto más poderosas que los propios estados que la contienen y cuyos proyectos tienen una capacidad de imponernos pautas de conducta y de consumo cultural muy grande. Me refiero a Amazon en primera instancia. Son empresas que están por encima de la capacidad que los estados deberían tener de controlarlas. Son todas empresas del mundo digital, Amazon, Google, Apple, etc. Yo no sería nunca un militante de la lucha contra Amazon, porque a mí las causas perdidas nunca han ido conmigo. Yo creo que es una lucha de un nivel de desigualdad que uno no debe plantearla en ese terreno. Pero debemos saber que hoy Amazon, que es un excelente cliente de todos nosotros, está atentando contra el ecosistema, como se dice, del mundo del libro. Y eso nos plantea problemas muy difíciles de resolver, para los cuales tampoco tengo respuesta, y discúlpenme, pero... Un tema del mundo digital. Hoy uno de los motores de la industria editorial son la gente que consigue tener seguidores por cualquier cosa en las redes, que uno diría, ¿por qué entonces necesitan el libro físico? El universo de los influencers, que tiene una gama inmensa y muy, muy variada, que de pronto agrupan 5, 6, 7 millones de seguidores. Tú dices, bueno, si todo el mundo quiere estar en la conversación digital, que alguien logre agrupar por interés natural, porque no pagan por hacerlo, millones de personas, es que algo están diciendo a un público concreto y por lo tanto algo se puede hacer con ellos. Cuando tú lo pones en papel, el que sigue ese canal o el que sigue ese influencer lo que está diciendo es: yo tengo este objeto que es solo mío. La conversación digital es de todos, pero el libro físico yo lo subrayo, lo regalo, busco la firma del autor, lo pongo en mi mesita de noche. Y curiosamente, un motor hoy de la industria editorial es el crecimiento de los influencers digitales. Y a mí me parece que anuncia lo que puede ser el futuro, que es la sana convivencia entre el mundo absolutamente virtual e impersonal y el contacto físico, ¿no? Y eso también hay que estarlo pensando todo el tiempo, ¿no? Fíjate el cambio que implica culturalmente en muy pocos años pasar de quién es el referente de la lectura. Ricardo está hablando de influencers. Los influencers, por supuesto, tienen una enorme influencia, aunque no leen nada, ni usan los zapatos, ni los libros que te venden. Hace 20 años, un libro que salía en la cubierta, en la portada de Babelia o del suplemento Culturas, el día lunes estaban todos los escaparates de todo el Estado español y se vendían unos miles de ejemplares. Eso desapareció. Quiere decir que el referente de lectura no es más el suplemento cultural, es el influencer, y el lenguaje es diferente y el lector es diferente. Y esto es de una complejidad brutal, porque el editor, para poder llegar al influencer con el libro de su autor, que sigue, como lo decía Luigi Spagnoli, sigue siendo la misma persona que se sienta en su casa o en el bar con el ordenador y escribe muchas horas al día y no tiene idea si eso va a gustar, lo va a terminar, se va a vender o no se va a vender, sigue siendo el mismo. Pero todo el resto del proceso ha cambiado y me parece que los seres humanos pareciera que no estamos preparados para cambiar a esa velocidad. Bueno, pues
lo vamos a dejar aquí. Creo que han salido muchos temas. Creo que bueno, ese reto a Barcelona, que tiene que seguir siendo la gran capital editora que siempre fue. Creo que es un guante lanzado que se va a recoger. Gracias a los dos por vuestra presencia y bueno, y nos seguimos viendo en el mundillo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.